Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Seguiremos el curso de los acontecimientos que condujeron a los griegos a competir para simplemente ganar un trofeo, una sencilla corona hecha con una rama de olivo. Esta historia es la apasionante historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron un regalo de los dioses de la antigua Grecia a la humanidad. En una época muy lejana, una era en la que las ciudades griegas estaban envueltas en desastrosas guerras civiles, el oráculo enviado por los dioses les instaba a convertir su antagonismo en una noble competición en el campo de los deportes. Esta es la razón por la que el premio no podía ser dinero ni ninguna recompensa material. El objetivo era ganar a través del juego limpio, y el premio, una corona de olivo que simbolizaba la gloria eterna. Esta corona de ramas de olivo está ligada a los ideales de los primeros Juegos Olímpicos. De acuerdo con estos ideales, todos participaban en igualdad de condiciones y el mejor se proclamaba vencedor. La posición social o la riqueza no eran importantes. Basta con decir que el primer ganador en marcha fue un cocinero llamado Coribos de Elia. Los Juegos Olímpicos no son solo un juego, son el juego limpio. Comité Olímpico Griego. Los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia han representado tal influencia en el mundo moderno que en 1896 un francés, Pierre de Coubertin, y un griego, Dimitrios Vikelas, decidieron restablecerlos. En un esfuerzo por relacionar los Juegos Olímpicos modernos con el espíritu de los antiguos Juegos, la ceremonia se instituyó pasando y portando la llama olímpica. Desde el inicio de los tiempos, la llama ha sido un símbolo universal en todas las religiones del mundo. Esa fue la razón por la que se adoptó para simbolizar la universalidad de los Juegos Olímpicos modernos. Jóvenes de todo el mundo, con independencia de nacionalidad, color o religión, pasan la llama olímpica de mano en mano. La carrera de la antorcha, pasando la llama de una persona a otra, simboliza la eterna cadena de la vida.
Para comprender lo que llevó a una cultura hace 3000 años a concebir la idea de los Juegos Olímpicos, debemos repasar cómo se organizaron las primeras competiciones atléticas y cómo se fomentaron durante el nacimiento de los Juegos Olímpicos. Antes de empezar en Olimpia, viajaremos a través de las antiguas culturas griegas. Creta, Santorini, Micenas son lugares donde tuvieron lugar los primeros ejercicios gimnásticos y donde nacieron los primeros Juegos Atléticos. La gloriosa civilización minoica se desarrolló en la isla de Creta. Creta, gracias a su situación geográfica, tenía estrechos lazos comerciales con la mayoría de los países del este, pero sobre todo con Egipto. Era algo natural para ellos recibir influencias, incluso en sus hábitos diarios, de la civilización egipcia. Desde el tercer siglo a.C., hay rastros de eventos atléticos entre los países orientales. En Egipto había juegos atléticos que pretendían entretener a las clases altas. Consistían en ejercicios que demostraban habilidad física, no seguían reglas especiales ni eran ejecutados en lugares específicos. El Palacio de Cnosos era la residencia del legendario rey Minos. La civilización de Creta recibe el nombre de Minoica en su honor. El conocido arqueólogo Evans hizo las excavaciones del palacio y el modelo que vimos en el museo fue construido de acuerdo a los conocimientos de Evans respecto a la arquitectura interior de las excavaciones. La civilización minoica se desarrolló desde el año 2000 a.C., cuando fue construido el Palacio de Cnosos. La riqueza y la gloria de esta civilización se manifiestan en todos los pisos de este palacio real y en su rica decoración. El pueblo minoico adoptó los Juegos Olímpicos de Oriente con una gran diferencia. Seguían reglas específicas que los atletas tenían que obedecer. En la Creta minoica, estos juegos eran el kivistimata, el salto de toro, la lucha y el boxeo. Reglas. Esto es lo primero que transforma un sencillo ejercicio físico en deporte. Todos compiten siguiendo las mismas reglas. Solo de esta forma uno puede juzgar quién se proclama campeón. Kivistimata. Hoy los describiríamos como ejercicios de precisión. Los kivistires eran hombres vestidos con lujosas túnicas que realizaban impresionantes saltos acrobáticos. Para demostrar su gran precisión y el increíble control que tenían sobre su cuerpo, hacían sus ejercicios sobre espadas. Es razonable pensar que la gimnasia actual es descendiente del kivistimata y el salto de toro de la antigüedad. Algunos elementos de aquella época todavía existen hoy. A menudo se dice que el origen de la danza cretense, que requiere gran habilidad y flexibilidad, reside en el kivistimata.
Mi deporte es la gimnasia. El salto de toro es el punto de partida de lo que es hoy la gimnasia moderna. El salto de toro tuvo sus inicios en la antigua Creta, donde lo practicaban tanto hombres como mujeres. El peligroso ejercicio que realizaban los minoicos es el equivalente al salto mortal de los gimnastas modernos. El salto de toro era una competición atlética muy relacionada con el kivistimata. Era una versión más peligrosa. Las reglas del juego quedan patentes en los descubrimientos arqueológicos hallados en el Palacio de Cnosos. El atleta se enfrenta al toro que le embiste. En el momento exacto, coge al toro por los cuernos. Irritado, el animal sacude la cabeza hacia arriba lanzando al atleta por el aire y este intenta así colocarse en la parte trasera del toro. Yo, por lo menos, me sentí cautivada por estas acrobacias. Pero lo que más me impresionó fue saber que las mujeres también participaban. Un elemento más que contribuyó a la celebración de eventos como los Juegos Olímpicos apareció en la Creta minoica, un lugar específico diseñado para los Juegos. Los saltadores de toro eran bailarines entrenados y acróbatas. Pertenecían a las clases altas de la comunidad palaciega minoica. El salto del toro era un evento deportivo que se celebraba cerca del Palacio de Cnosos, en un lugar utilizado como estadio. Era parte de la gran danza ceremonial de veneración natural que tenía lugar en el Festival de Primavera. El toro era el animal del poder en la antigüedad y creo que permaneció asociado a la idea de poder muchos años después. El simbolismo de la fuerza del toro ha podido suponer un reto para que el hombre se enfrentase a él. La expresión "he cogido al toro por los cuernos" me recuerda al dibujo que podemos ver en los frescos de Cnosos. Coger el toro por los cuernos significa triunfar ante cualquier dificultad que se pueda plantear. En otras palabras, te conviertes en el maestro del juego. Significa que cuando quieres conseguir algo en tu vida personal, en tu vida privada, lucha, persiste y vencerás. Coger el toro por los cuernos significa que tienes controlada una situación difícil. Juegos populares en la Creta minoica que incluían el boxeo y la lucha, los cuales tenían lugar en palestras especialmente diseñadas en los terrenos de palacio. Los atletas de aquella época llevaban prendas especiales, cascos característicos muy diferentes de los cascos de guerra. Vestían prendas muy elaboradas y joyas en el cuello. El mar era el único medio por el que los minoicos podían comunicarse con el resto del mundo. Junto con mercancías, exportaban sus hábitos diarios. Entre ellos estaban competiciones atléticas, como la lucha y el pugilato, muy populares en Creta en aquella época. Mirad a qué temprana edad están entrenando un deporte tan duro como el pugilato. Imaginad, si sois padres, ¿mandaríais a vuestro hijo de 10 años a pelear como boxeador? La respuesta probablemente resida en el hecho de que los padres de esos niños estarían muy orgullosos si su pequeño fuese distinguido en la competición atlética favorita de ese periodo tan lejano. Este mural es una obra maestra encontrada en las excavaciones de Santorini, que sacaron a la luz una ciudad prehistórica entera. El profesor Christos Doumas, encargado de las excavaciones de Santorini,
descubrió nuevo material que relaciona las competiciones atléticas con la vida diaria. El asentamiento de Akrotiri se estableció alrededor de la mitad del quinto milenio antes de Cristo, al final del período neolítico, y desde el inicio del segundo milenio antes de Cristo juega un papel principal en las transacciones comerciales de los egeos con el Mediterráneo oriental y las zonas colindantes. Las actividades deportivas tienen sus raíces en los egeos prehistóricos, y parece ser que los deportes individuales son simplemente los logros de una gente determinada en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades diarias. La representación más antigua que tenemos de un combate de boxeo data del tercer milenio antes de Cristo y está pintada en una roca en Naxos. También tenemos combates aquí en Akrotiri, en un fresco que representa a jóvenes durante la fase de iniciación, que les conducirá a la edad adulta. El pugilato fue uno de los primeros juegos en ser creados. Y nos lo volveremos a encontrar siglos después como uno de los deportes básicos de los Juegos Olímpicos. Parece que el pugilato conmueve tanto al hombre que, a pesar de la violencia que entraña, se ha mantenido hasta nuestros días. Los frescos de las casas de Akrotiri son indicativo de la abundancia y el carácter de la sociedad de consumo. El hecho de que describan a jóvenes realizando deporte es muy importante, ya que parece haber periodos específicos, periodos cronológicos en los que los jóvenes hacen deporte o realizan diversas actividades para demostrar que están adquiriendo el estatus de adulto. Creo que a través de sus ocupaciones y actividades diarias surgieron los diferentes deportes, tanto en tierra como en el mar. Estos descubrimientos están íntimamente relacionados con la civilización micénica. Escudos, espadas, cascos. ¿No es evidente la diferencia con la civilización minoica? Es evidente que los micénicos fueron una sociedad guerrera, que no se preocuparon mucho por las habilidades, sino por la lucha contra el oponente y que gane el mejor. La arqueóloga y escritora Elsa Spateris nos explica el papel de los micénicos en la evolución de los Juegos Atléticos. La civilización micénica es la primera gran civilización griega. Aparece hacia el año 3000 a.C. y continúa hasta el año 1100 cuando fue destruida. Tuvo su momento álgido entre 1400 y 1200 a.C. Fue entonces cuando se construyeron los grandes edificios. El arte estaba en su mejor momento. Cuando los micénicos llegaron a Grecia y al Egeo, entraron en contacto con los minoicos y de ellos aprendieron muchas cosas. Adoptaron los deportes de la Creta minoica, mostrando mayor interés por la lucha y el pugilato, donde hay un oponente, que por el salto del toro, donde el atleta esencialmente compite consigo mismo. Los micénicos, como guerreros y cazadores, asumieron otras prácticas.
carreras de carros, lanzamiento de jabalina, que constituyeron las raíces de donde nacieron los Juegos Olímpicos. En la Ilíada, Homero por primera vez describe los eventos deportivos que tuvieron lugar durante la guerra de Troya. Cuando la bella Helena fue secuestrada por los troyanos, el rey Agamenón organizó una campaña liderando a los griegos contra Troya. De esta forma, le ofreció a su pueblo guerrero una excusa perfecta para asaltar la ciudad rival. Allí, en las afueras de Troya, tuvieron lugar las primeras competiciones atléticas. Fueron organizadas por Aquiles, que de esta forma quiso honrar a su compañero muerto, Patroclo. Aquiles ofreció muchos incentivos a los participantes, proponiendo valiosos premios como oro, armas, caballos, trípodes y también hermosas esclavas. La excelencia atlética se convirtió en competición, ya que el ganador era recompensado por su victoria. El juego más espectacular que tuvo lugar ante las puertas de Troya fue la carrera de carros. Las carreras de carros eran el deporte de los ricos, ya que requerían fondos para construir el carro, así como para mantener a los caballos. Sin embargo, en competiciones como las carreras o el lanzamiento de jabalina, todo el mundo podía participar independientemente de su estatus social. Estos Juegos de Troya, años más tarde, constituirían la base de los Juegos Olímpicos. Participación de un gran número de ciudades griegas, variedad de eventos diferentes. Pero había una diferencia esencial. Los atletas competían entonces por un bien material. No se había creado la ética deportiva de los Juegos Olímpicos, donde los atletas compiten por la gloria de la victoria, cuyo premio era una corona de olivo llamada cotinos. ¿Por qué se eligió este árbol en particular para simbolizar la gloria eterna? Los antiguos griegos creían que el semidios Hércules trajo el olivo a Grecia como un precioso regalo que aseguraba su supervivencia. Entenderéis lo importante del regalo, ya que todavía en la actualidad las aceitunas y el aceite de oliva constituyen un elemento básico de la dieta y nutrición griega. En relación con el hecho de que el árbol fue un regalo de un semidios, era normal que el olivo adoptase un papel simbólico en la civilización griega. No es una coincidencia que los atletas de los Juegos Olímpicos fuesen coronados con coronas de olivo. El olivo es un árbol al que se le otorga actualmente un carácter inmortal, incluso cuando envejece y su tronco se seca. Incluso entonces podemos ver nuevas ramas brotando. En Creta, en los depósitos del palacio de Cnosos, se encontraron jarrones de barro que se empleaban para guardar y conservar el aceite de oliva. Cuando fue descifrado el lenguaje escrito de aquel período, conocido como línea B, supimos que los minoicos no solo cultivaban olivos, sino que utilizaban varias hierbas para añadir aroma al aceite. Los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos solían cubrirse el cuerpo con aceite para realzar y presumir de sus músculos bien entrenados.
Los antiguos griegos creían que aquel que fuese coronado obtendría el favor de los dioses. Ello se conseguía con un entrenamiento duro del cuerpo y también con el esfuerzo por perfeccionar el espíritu, ambos esenciales en la preparación de los Juegos Olímpicos. Los dioses le ofrecían la victoria como recompensa, ya que habían alcanzado la perfección humana. Después de la victoria, los campeones olímpicos querían agradecérselo al padre de los dioses, Zeus. Seguiremos el curso de los acontecimientos que condujeron a los griegos a competir para simplemente ganar un trofeo, una sencilla corona hecha con una rama de olivo. Esta historia es la apasionante historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron un regalo de los dioses de la antigua Grecia a la humanidad. En una época muy lejana, una era en la que las ciudades griegas estaban envueltas en desastrosas guerras civiles, el oráculo enviado por los dioses les instaba a convertir su antagonismo en una noble competición. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Competición en el campo de los deportes. Esta es la razón por la que el premio no podía ser dinero ni ninguna recompensa material. El objetivo era ganar a través del juego limpio y el premio, una corona de olivo que simbolizaba la gloria eterna. Esta corona de ramas de olivo está ligada a los ideales